Voy a tratar de abordar todo lo que ha sucedido en los últimos días y en los últimos días desde el pasado domingo que arrancó la campaña. Es algo que se nos ha ido quedando, se nos ha ido quedando. Pero también quiero partir sobre un caso que no va a ser abordado de tal manera y con la profundidad que debería en todos los grandes medios de comunicación y en los espacios en los que se hace opinión. Porque, claro, no está dentro de su agenda y porque, por supuesto, también golpea, digamos, su propia hoja de ruta, golpea su propia línea editorial, golpea sus propios comportamientos, ¿no? No vamos a hablar de una guía deontológica, porque es evidente que no la tienen, pero sí tienen una guía editorial, está clarísimo. Y abordar temas como el que sucedió ayer en el Tribunal Contencioso Electoral es algo que no lo van a hacer, ¿no? Pero antes de ir a lo del caso de Viviana Veloz contra José Najas, dueño de Radio Sucesos, permítanme complementar brevemente algo sobre lo que comentamos ayer y que tiene que ver con el caso de los niños de las Malvinas, de esta desaparición, y, y que se me pasó a mí. Y tengo que reconocer que fue un gran error mío no haber mencionado esto, ¿no? Porque creo que no hay que olvidarse un hecho. Primero, de que la fuerza pública es la que está hoy a cargo de todo el trabajo y los planes de seguridad que supuestamente tiene el gobierno, este plan Fénix, que desde el punto de vista particular de uno es un plan que no existe, porque lo hemos escuchado decirlo a alcaldes, lo hemos escuchado decir a gente que es conocedora, estudiosa de la materia de la seguridad, que nos ha dicho el plan Fénix simplemente no existe. Y porque además los resultados están a la vista, ¿no? El hecho de que 2024, que es el año completo que ya gobernó Noboa después de asumir el poder en noviembre del 2023, que fue sí el año más violento de la historia de este país, con más de 8.000 muertes violentas, viene a ser el segundo año más violento, y lo revisábamos con ustedes de ayer con datos entregados por la propia Policía Nacional, ¿no? Que habla de una supuesta reducción de 18% con relación al 2023 y con muertes violentas que bordean las 7.000. Casi 7.000 muertes violentas, son algo así como 6.800 y pico, ¿no? Que es una cifra altísima y que no puede significar tampoco un logro para el gobierno haber reducido en tan baja medida el número de muertes violentas, que es el indicador que la academia, los investigadores utilizan como para valorar estas situaciones. Entonces, pero con respecto al tema de los niños de las Malvinas y demás, yo les decía, las Fuerzas Armadas complementan el trabajo que ahora hace la Policía Nacional para garantizar supuestamente seguridad a todas y todos los ecuatorianos. Pero hay un detalle que no podemos olvidarnos y que a mí ayer se me pasó. Creo que es un despiste que yo hago mea culpa, sí, porque no soy perfecto tampoco, no haberlo mencionado. Y es un hecho fundamental. Yo les decía ayer, no se puede leer la intervención de Lofredo rodeado de militares sin los pronunciamientos del fin de semana, tanto de Fuerzas Armadas como de policía, donde se entregaron en cuerpo y alma al gobierno, ¿no? Donde decían, somos respetuosos de la Constitución y la ley, pero lo que vamos a hacer es obedecer los decretos del presidente, ¿no? Hacer lo que nos pida Novoa. Así que, señora Novoa, vaya nomás a buscar quién le recoge a usted, porque nosotros no vamos a hacer, porque estamos totalmente y obsecuentemente obedientes de lo que diga el presidente Novoa. No la Constitución y la ley, el presidente Novoa. Esta gente que uniformada, que tiene el control y el monopolio de las armas y de la fuerza, es la gente que va a controlar los votos del próximo 9 de febrero y también en la segunda vuelta electoral. Y eso es algo que no me perdono haberme olvidado ayer de decirles y que era necesario recordar hoy, recordármelo y de paso recordárselo a ustedes. La fuerza pública es la que controla los votos. La fuerza pública es la que tiene que velar por la transparencia de alguna manera de buena parte del proceso electoral que estamos por vivir los ecuatorianos en los próximos meses. Y eso es muy preocupante. A mí me queda esa inquietud. Ayer les juro que me quedé pensando y me daba muchas vueltas en la cabeza aquello, de que
está en manos de esta gente la seguridad de los ecuatorianos y que ya vemos lo que hicieron con 4 niños, ¿no? Pero también está en manos de ellos la democracia y ya vemos cómo están actuando y qué es lo que están haciendo. Por un lado eso, fue un despiste mío y lo reconozco. Y por otro, en consonancia con lo que yo les quería manifestar ayer, y créanme que intercambié un mensaje con un querido amigo, apreciado amigo, yo lo considero así, un gran amigo, nos hemos hecho buenos amigos en los últimos meses, militar, militar retirado, suele estar con nosotros en varias ocasiones en las entrevistas, y yo pensaba en gente como él, me refiero al coronel Marchán, y en mucha otra gente, muy valiosa, grandes amigos también, algunos están en servicio activo, por eso ni los nombro, que cuando yo pensaba en que las Fuerzas Armadas era una institución que todavía era respetable y que formaba parte de un Estado que iba perdiendo valor en las instituciones, yo siempre creía que las Fuerzas Armadas estaban ahí justamente para eso, ¿no? Para velar el respeto, sobre todo el respeto a los ciudadanos, a la democracia, a los derechos humanos, y hoy ese respeto se ha estado perdiendo. Y yo pensaba justamente en muchos de los uniformados patriotas que tuvo este país, y creo que todavía tiene, porque seguramente no serán todos, ¿no? Quienes actúan como estos 16 salvajes que ahora están siendo investigados. Pero en consonancia con lo que yo manifestaba ayer y que tenía en la mente, sí, a muchos de estos compatriotas que entregaron su vida al ejército, a la armada, a la FAE, de manera patriota, me encontré con un tuit también de un respetable militar a quien solemos también recurrir muchas veces para hablar sobre seguridad, que es nada más y nada menos que el ex comandante general del ejército, el general Luis Altamirano, en consonancia con lo mismo que yo les planteaba ayer en el comentario. Y quiero compartirles un tuit del general Altamirano. Dice, Fuerzas Armadas es una institución fundamental para el país y la sociedad. La historia lo ha demostrado. Yo coincido totalmente con eso y creo que en buena parte la introducción del comentario de ayer tiene que ver justamente con eso, ¿no? Las acciones de sus decidores del más alto nivel han sido equivocadas y erráticas en el caso de los 4 menores asesinados. Prima una lógica electoral, ausente de empatía social y transparencia. A la vez, el interés de politizar a la institución en una suerte de pronunciamientos innecesarios, funcionales al proteccionismo de quienes no estuvieron a la altura de enfrentar el tema de la desaparición forzada. Las disculpas públicas no han cumplido su propósito, son un agravio a las familias. Con la última intervención pública del ministro de Defensa, Lofredo, la política del vale todo se ha instalado en el país justificando lo injustificable. Yo no puedo hacer más que suscribir las palabras del general Altamirano y quizás él con mucha más solvencia de la que puede tener uno, que es un civil, que es un periodista, que no conoce las interioridades de una institución tan compleja como es las Fuerzas Armadas, pues el general Altamirano en su condición de ex comandante general del ejército lo dice, clarísimo y fuerte. Y yo les pido también a ustedes que repliquen este mensaje del general Altamirano y que lo reflexionen y lo compartan, ¿no? Con sus seguidores, con su familia, con sus amigos y que vayamos incrementando y generando más debates sobre lo que está pasando ahora mismo con las Fuerzas Armadas y con toda la fuerza de seguridad en este país que se ha politizado. Y yo les decía ayer que me queda la impresión y me da la impresión de que con las Fuerzas Armadas, lamentablemente, en esta etapa de conflicto armado interno, cuando han recurrido a través de enmiendas constitucionales, de consultas populares, a que la gente diga que sí queremos que los militares participen, involucraron al ejército en esta suerte de guerra interna y es la política del vale todo, por un lado, que es lo que manifiesta el general Altamirano, y por otro, es politizar a una institución que debería estar por fuera justamente de toda esa contaminación que significa ahora mismo el ámbito de la política y los intereses particulares que se disputan dentro de ese ambiente, ¿no? Superado ese tema, sí quiero ir a lo sucedido ayer en el Tribunal Contencioso Electoral. La nota de Radio Pichincha recoge en el titular, han hostigado mujeres al punto de inducirlas al suicidio. Viviana Veloz en audiencia de violencia política contra José Najas. Eso fue lo que sucedió ayer.
La audiencia oral única de pruebas y alegatos de la denuncia que presentó Viviana Veloz contra el gerente de Radio Sucesos, José Najas, por presunta violencia política de género, se celebró ayer en el Tribunal Contencioso Electoral. La diligencia se instaló pasadas las 10 de la mañana de este martes 7 de enero del 2025. Y están viendo ustedes imágenes del momento en que Najas sale de las oficinas del TCE sin hablar con la prensa. Ojo, este que es supuestamente defensor de las libertades de expresión, de comunicación, de empresa y demás, no quiso hablar con ningún medio, ni a la entrada ni a la salida, ¿no? Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea con licencia y candidata asambleísta, denunció a Najas tras la revelación de los chats de Fernando Villavicencio. Y esto tiene que ver justamente con un caso que tampoco debe olvidarse, que es el de los famosos chats de Villavicencio, que, entre otras cosas, reveló la forma tan abusiva de ciertos operadores mediáticos de concertar ataques y ataques del tipo más miserable en contra de detractores políticos del gobierno de turno, Moreno, Lazo, y ahora también habría sido Novoa, porque son de la misma tendencia, ¿no? Pero hablamos del tiempo entre los gobiernos de Moreno y Lazo, cuando concertadamente medios de comunicación, periodistas y operadores políticos, como lo era Villavicencio, se encargaban de montar campañas de desprestigio, y en este caso tiene que ver con la vida íntima de las mujeres. Y yo voy a pedirles a mis compañeros que nos ayuden poniendo el primer video, que tiene que ver con la intervención de la candidata ahora, presidenta con licencia de la Asamblea, Viviana Veloz, representante de la Revolución Ciudadana. En mi familia. No solamente, señor juez, fue lo que hoy se ha revelado, la fabricación de videos pornográficos, que usted claramente nos envió, sin incluso quererme vincular sobre relaciones con terceros, porque la acción que realizó el denunciado también condujo, señor juez, a que grafiquen las calles de Quito en mi contra. Habían frases en las calles de Quito en las que decían: Viviana Veloz, acosadora. Viviana Veloz, no voy a decir las otras palabras porque son lacerantes para mí. Grafitearon las calles cerca de la Asamblea, cerca de la Fiscalía, al llegar a mi casa, porque lo que desencadenaron en el ecosistema digital también llegó a otra cosa. Amenazas de muerte, incluso a que la ciudadanía crea que es vida real. Y no solo me toparon a mí, señor juez, sino también que ese ataque llegó a mi hija, porque lo que orquestaron derivó a que otras cuentas también hagan lo mismo. Incluso en una prestigiosa universidad de este país, una docente le dijo a mi hija en clases, y esto está grabado, señor juez, porque de lo que se inventaron, decían que yo era una prostituta por ese video pornográfico. Y Viviana Veloz era una prostituta, sanguínea, en clase, en aula, está grabado, señor juez. Me dijeron: tu mamá, la presidenta de la Asamblea, es prostituta. La profesora Alegría Donoso. Eso lo dijo mi hija. Y eso no puede vivir ninguna mujer en este país, señor juez. Ninguna mujer. Ni política ni no política. Y ninguno de nuestros familiares tiene que pagar esas consecuencias, señor juez. Tan solo por estar en la vida política y por ser a veces incómodas al poder de turno y por no silenciarnos ante actos que van en contra de los derechos de la gente. Bien, el audio no es el mejor, lamentablemente, pero creo que sí se avanza a escuchar con claridad, sobre todo la parte de la denuncia que hace Viviana Veloz, ¿no? Ella dice, y esto también recogen, si ustedes quieren ver extractos de esta intervención y de las intervenciones tanto de Viviana Veloz como de su abogado y de la parte demandada, de Najas y de sus abogados, pueden ingresar a las redes sociales de Radio Pichincha y ustedes van a encontrar ahí los extractos. Mi pecado fue haber llevado el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso. Desde ahí y desde que presidí la comisión que investigó estos actos de corrupción, se desencadenó un ataque feroz en contra de mi persona y en contra de mi familia, es lo que enfatiza Viviana Veloz. ¿Qué dice? Que durante ese tiempo se grafitearon paredes de la ciudad de Quito, tratándole de la peor forma posible a Viviana Veloz, diciendo cosas que podrían resultar irrepetibles en un espacio de comunicación como este, pero después ella lo aclara y dice incluso que
por efecto de todo lo que provocó esta campaña de desprestigio montada por Najas y por Villavicencio, y otros, porque aquí no se quedan solo en estos dos, y habría que llegar con mucha más profundidad a cuáles fueron los otros actores complementarios de este ataque, porque acá tienen que ver granjas de trolls, cuentas bots, medios de comunicación también y opinadores, ¿no? Que se dedicaron a desprestigiar a Viviana Veloz, que compartían memes y fotografías trucadas, no solo videos falsos, también memes, fotos, etcétera, eh, vinculándola a ella con el tema de la prostitución, que lo decía hace un momento la propia Viviana Veloz, pero también con otras actividades ilegales, ¿no? Con gente relacionada con el narcotráfico, cosas así. Y hay algo terrible que lo denuncia y que su hija, producto de estos ataques, recibió también el ataque de una de sus profesoras en una universidad conocida de la capital, que ayer, a propósito de lo que revela Viviana Veloz en esta audiencia, la Universidad de las Américas ha salido al frente y ha dicho que apenas conoció de este hecho, separó de la institución a la señora mencionada por Viviana Veloz. Creo que es Alegría Donoso el nombre de la señora, ¿no? Que de paso, y como para que ustedes tengan contexto, es nada más y nada menos que la esposa del periodista Jorge Ortiz. Ustedes lo conocen perfectamente bien. ¿Qué orientación tiene? ¿Qué visión de la vida y de la política tiene, ¿no? Y a partir de eso también hubo algunas voces de ex estudiantes de esa universidad y de esa cátedra que empezaron a denunciar también que la señora se dedicaba la mitad del tiempo de la cátedra a hablar mal de Correa. En lugar de dar la materia que le correspondía, se dedicaba a despotricar en contra de Correa. Entonces ahí uno, haciéndome un segundo, a un lado de la discusión que me convoca hoy con ustedes, es preguntarme, bueno, ¿cuántos profesores más, en cuántas universidades más utilizan estos espacios justamente para eso, para hacer política? Y que eran además parte de los que cuestionaban antes de que el Estado pretendía supuestamente adoctrinar a los estudiantes. Resulta que ellos han sido los que están adoctrinando, ¿no? Esto evidentemente tiene que ver con también desde acá enviar nuestra solidaridad con Viviana Veloz por todo el ataque que ha sufrido, ¿no? Y a la par, ver con ustedes el nivel de cobardía de estos sujetos cuando son expuestos, porque cuando están en el anonimato, cuando chatean con Villavicencio, tipos como Najas, son súper valientes, ¿no? Y cuando están escudados en el anonimato de las redes sociales, es gente que se cree que está por encima del bien y del mal, ¿no? Y es gente muy valiente, entre comillas, pero cuando los expones, cuando los llevas a un tribunal de justicia como este, tiemblan. Entonces, van a ver ustedes ahora a un tembloroso y a un cobarde, José Najas, al momento de, en un minuto además, decir que él no tiene nada que ver con respecto de la denuncia que ha planteado Viviana Veloz. Simplemente tengo que decir que yo no soy esa cuenta que me quieren atribuir, no tengo nada que ver con ella. Esto ha sido una situación como que usted se levanta mañana y de repente en las redes sociales le linchan porque usted hizo tal o cual cosa y estaba desconcertado con el tema, ¿no? Y es penoso que todo esto de aquí se haya convertido en un tema político o que se quiera hacer un escarmiento, pero con una persona inocente, porque yo no tengo nada que ver con esa cuenta, ni he creado nunca videos pornográficos, ni lo haría, porque me parece denigrante, porque tengo hijas, porque tengo esposa, porque tengo mamá, y siempre he defendido y defiendo los derechos de las mujeres, y me solidarizo con todas las mujeres que puedan haber sido víctimas de violencia de género, pero yo no lo he hecho. Yo no he cometido violencia política de género, ni contra la señora Veloz, ni contra nadie, porque tengo una cuenta en Twitter, que es la que manejo, es pública y se puede ver, y mi contenido suele ser más bien cultural, o de opinión, o de arte, y no tengo nada que ver con esa cuenta que me quieren atribuir, ni entiendo todavía el por qué se me ha querido meter en esto. La verdad es
algo desconcertante y bastante desilusionante, porque no logro entender. Eso es todo. Yo no estoy a esa cuenta, no he cometido lo que se me quiere imputar, y gracias por escucharme. Bueno, si la verdad te asiste, dilo con certeza, ¿no? Dilo convencido de lo que dices, pero estás que tiemblas, Najas, estás que te agarras las manos, que ves a todos lados, que no sabes qué hacer porque estás que tiemblas del miedo, porque no estás seguro de lo que dices, porque estás mintiendo. ¿Y quiénes te dicen que estás mintiendo? Ya no es solo la correísta Viviana Veloz, porque esto además puedes tú, en tu reducida cabecita, reducir también a que se trata de un asunto político, como lo dijiste, ¿no? Ahora también eres perseguido político. Es un asunto político, porque tú como periodista has usado tu medio de comunicación, tus espacios y tu influencia, al ser incluso asesor de ciertas autoridades, como la Fiscalía, has usado esas influencias para hacer política, para incidir en la política, y de la peor manera. Y ahora cuando te enfrentan y cuando te exponen, actúas como un cobarde. Y estás que tiemblas del miedo porque eso es lo que eres, un cobarde. Y no fue solo la correísta Viviana Veloz la que te dice que eres un cobarde y mentiroso. Una vez conocida tu declaración de ayer, temblorosa, Mónica Velázquez, periodista de La Posta, que fueron los medios que empezaron a revelar junto a también personajes de la política como Angélica Porra y Priscila Schettini, los contenidos del chat de Villavicencio, ¿quién te dice? En el chat, José Najas, de Radio Sucesos, compartía múltiples imágenes y videos de asambleístas y políticos que luego serían difundidos por cuentas troll como la cuenta Década Robada, Full Democracia, Cienfuegos, Patrona Queen, Feramosa y otras, todas con el mismo formato. Entre el material audiovisual compartido había videos íntimos manipulados que involucraban a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, por solicitud de Fernando Villavicencio, que aquí el angelito no solo es Najas, también es Villavicencio, ¿no? A este que pretendieron convertirlo casi en superhéroe y que creían que debía ser canonizado, beatificado por el Vaticano, ¿no? Quien además le pide que los haga circular con los clientes. Estos tipos no tenían militantes, ¿eh? Estos tipos no tenían seguidores, tenían clientes. Uno de ellos seguramente Guillermo Lazo, porque recuerden ustedes que Viviana Veloz denuncia que todo este ataque surge a partir de la denuncia que ella presenta para el juicio político contra Lazo. También se compartieron videos troll de Micaela Andrade, la hija del abogado Washington Andrade, en los que la llamaban loca y desquiciada. Todos sabemos cuál fue el final de Micaela, ¿no? Lamentablemente. Posteriormente difundieron videos que se burlaban del lamentable deceso de la joven. Su padre ha declarado públicamente que iniciará acciones legales, asegurando que esa foto estaba bajo cadena de custodia en la fiscalía y fue filtrada, causando daños irreparables a su familia. Najas es muy conocido por su cercanía con Diana Salazar, a quien llama la amiga. ¿Qué tal? Eso dice la cuenta de Mónica Velázquez en un tuit publicado el 14 de noviembre del 2024, cuando la Posta llevaba adelante una serie de investigaciones que tenían que ver con el contenido de el chat de Villavicencio. Ayer, una vez conocido el testimonio de Najas, Mónica Velázquez, la misma periodista, le dice, miente descaradamente. Nunca he compartido videos pornográficos porque me parece denigrante, no sé de quién es esa cuenta que me quieren atribuir, no tengo nada que ver con ella, es penoso que esto de aquí se haya convertido en un tema político, dijo José Najas en su defensa durante la audiencia en el Tribunal Contencioso. Dice Mónica Velázquez de la Posta, en nuestra investigación y en la revelación de las conversaciones entre Najas y Fernando Villavicencio, se evidencia que él, Najas, directamente, desde su cuenta, desde su número personal, compartía videos pornográficos de imágenes y se burlaba del asambleísta Veloz. En dichas conversaciones también se pedía que estos materiales fueran compartidos con los clientes. Además atacaron a una joven abogada, Micaela Andrade, quien terminó quitándose la vida. Lo volvió a recordar ayer Mónica Velázquez, llamándole nuevamente mentiroso a Najas. Este es un tema que ustedes no lo van a ver en otros medios, no lo van a ver comentar en otros medios, porque
Seguramente hay otros temas muchísimo más importantes. Bueno, yo he creído que esto es importante, porque tiene que ver también con el oficio al que se dedica uno, que es el de la comunicación. Y este tipo es de los que se la pasa en sus medios de comunicación con los periodistas que contratan sus medios de comunicación, dándonos lecciones de moral, de ética periodística, de buenas prácticas a todos nosotros. ¿Y ustedes creen que están ellos en condiciones de darnos lecciones de moral a nosotros o a ustedes? Yo creo que no. Y creo que hay que exhibirlos como los exhibió ayer Viviana Veloz. Mil y unas veces más las que sean necesarias para que esto se sepa. Y a propósito de lo que yo les manifestaba con respecto del rol de la profesora universitaria y esa inquietud que me quedó a mí de cuántas universidades más, cuántas profesoras o profesores más se han dedicado a hacer política con sus estudiantes, para adoctrinarlos, para sembrar en ellos el miedo, el odio, el rechazo, el resentimiento, la bronca. Recibo dos mensajes, me voy a reservar los nombres de las personas que me escriben y me dicen, no solo son las universidades, sino los colegios, Alexis, induciendo al voto de adolescentes de 16 y 17 años. Hablan mal de Correa, te cuento que sí estoy en el mismo problema en el colegio de mi hija. Hablan mal de Correa, los profesores, y hasta ayer mi hija llegó diciendo que el profesor les había dicho que bien hecho lo que les ha pasado a los niños en Guayaquil porque eran ladrones. No pasa solo en universidades, pasa también en colegios. ¿En cuántos pasará? No sabemos. Que se dedican a hacer política. Y que abordan temas tan delicados como este último, el de los niños de las Malvinas, de una forma tan irresponsable, tan ligera, tan poco académica, que repiten además lo primero que sale a decir este impresentable ministro de Defensa, cuando dijo que los chicos fueron atrapados robando, cosa que no ha sido comprobada, cosa que más bien ha sido negada, cosa que no se ve en el único video, en la única prueba material que hay, que es el video de seguridad, cuando se ve que los niños están parados en una acera y que son abordados por un grupo de militares que los detienen y que los golpean cuando ya son sometidos en el balde de una camioneta. Un tema tan delicado es abordado con tanta ligereza por profesores que se encargan de educar a nuestros hijos, que llaman a estos 4 niños asesinados de la manera más cruel como delincuentes. Y creo que, insisto una vez más, lo que expone ayer en este caso Viviana Veloz es un problema mucho más grave, aparte de lo grave que es lo que le hicieron a ella ya, que es mucho más grave, que tiene que ver también con lo que está pasando en los centros educativos, por lo que le pasó a su hija, por cómo una profesora la expuso a la niña frente a sus compañeros y por cómo están operando todavía hoy, otros académicos y otros profesores en instituciones que van más allá de las universidades, sino también en los colegios, induciendo a que adolescentes, a que jóvenes voten por determinada tendencia en contra de otra, por toda esta bronca, por todo este odio, por todo lo que han ido generando durante estos últimos años, ¿no?